me gustaría comenzar la sesión un poco preguntándoles cómo van, ¿vale? Digamos, supuestamente esta semana también sería de vacaciones, pero la decisión que tomamos antes de salir, es decir, la semana antes de salir de vacaciones, es que retomábamos esta semana, ¿vale? Que retomábamos para trabajar. Entonces, por eso estamos acá, ¿vale? Pero sí me gustaría saber si pudieron descansar, ¿no? Si tuvieron que trabajar, si tomaron clases con otros profesores, ¿sí? Me gustaría como que me comentaran, ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien quiere comentarme? Yo. Hola, Rafa. ¿A alguien le gustaría comentar? Digo, por mi parte, yo no he tenido vacaciones. Sí, he estado trabajando en otras cosas estos días, entonces sí he estado como pesadito, ¿no? Pero bueno, digo, es diferente preparar la clase para ustedes y todavía tener que trabajar, ¿vale? Me dediqué a sacar cuestiones. Hola, Mar, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, estoy platicando. Estamos comenzando preguntando cómo van en esa semana que supuestamente era de estas 2 semanas, bueno, 3 semanas que eran de vacaciones. Muchos me comentaron em, que tenían que trabajar o que trabajaron con otros profesores. No sé cómo, si alguien quiere comentarme, si alguien quiere compartir con el grupo. Creo que no, hasta ahorita. No, yo les digo que tuve que trabajar. La verdad estuve trabajando en proyectos pues, que tengo que hacer, ¿no? Y, y la idea es que, pues digamos, esta semana todavía las vacaciones, pero acordamos eh, comenzar una semana antes, ¿vale? Aunque sí es como complicado, por lo menos para mí, saber cuál es la diferencia ahorita entre vacaciones y una semana normal de trabajo, ¿vale? Como que no hay, sí sería como necesario tener como cortes institucionales, pero como todavía necesitamos mucho la institución, digamos, presente, ¿no? Como edificio, nos cuesta trabajo hacer esos cortes. Pero no sé cómo les ha ido. ¿Sí trabajaste en estos días con clases, Emiliano, o los profesores no? Dijeron que no. No, de hecho, eran los primeros que querían ya salir de ¿Sí? vacaciones. Sí, Sí, no, pues sí, es que no me está toca. divertido. ¿Sí? Pero es, es difícil estar en este encierro sin un horario fijo que te daba a lo mejor la clase, porque ya pierdes completamente la noción del tiempo, ¿no? El despertar, el dormir, el día, que está difícil programarlo sin tener una actividad fija. Ujú. Sí, no, vuelvo a repetir lo de la última vez, ¿no? Que nos vimos. Sí, aquí como hay una niña de 6 años, ya va a cumplir en septiembre, pues digo, los horarios tienen que ser repetitivos, habituales. Entonces eso ayuda. Si no, mi esposa y yo andaríamos también así como cada quien en su horario, ¿no? Pero bueno, no sé, entonces no han comenzado con ningún profesor todavía, ¿no? No sé, ¿sí? Pues bueno, Pan. ¿Alguien que más que quiera decir algo, ¿no? De todo esto, Rafa. No, creo que no anda por ahí. Bueno, dejemos que luego se anime esto, ¿no? El regreso siempre es complicado, aunque dice Rafa en el chat que nada. Bueno, eh, alguien que me recuerde, para comenzar la clase, alguien que me recuerde qué tenemos planeado para hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que habíamos terminado de hacer y qué vamos a hacer ahora? Y que si puede como unirlo en todo lo que hemos trabajado durante este semestre. ¿A alguien le gustaría como elaborar lo que hemos estado trabajando? Con los flores magón sobre todo.
no sé, Luis Enrique, Sofía, Axel, Julio, Brandon, ¿no? A Mar no le pregunto porque, pues digo, no sabe totalmente, ¿no? ¿Alguien? Pues nos habíamos quedado con esto de que nos dejó comparar los textos, ¿no? Los comunicados que nos puso ahí en el Classroom y con los números de regeneración que también nos puso ahí. Entonces, no sé, creo que íbamos a ver eso hoy. Sí, de hecho lo estoy presentando en pantalla. Ahorita es Classroom, ¿no? Y lo que teníamos que revisar eran básicamente 3 periódicos, uno del 2011, bueno, 3 periódicos, uno del 2011, otro del 2015, no, pues 2015, 2011, de 1911, de 1915 y de 1918, ¿vale? Hace un siglo más bien, ¿sí? Ya, también ando perdido en el tiempo, ¿vale? Y la idea, recuerden que lo que estamos haciendo es revisar cómo los filósofos entran al espacio público, pero esto implica muchas cuestiones, ¿vale? Implica, digamos, de principio, tratar de conceptualizar o tener alguna idea de lo que es el espacio público, ¿vale? Y por otro lado, cómo el filósofo escribe, o si es que escribe, o aparece en el espacio público. En el caso de los Flores Magón, ustedes saben que tiene que ver con el periódico, ¿no? Ya hemos tratado de rastrear ciertas maneras, ciertas formas que los Flores Magón, ¿no? Escriben regeneración. Básicamente nos hemos centrado en regeneración, algunos periódicos, desde 1900 hasta ahorita que vamos a empezar 1911, 1915, 1918. Lo que acordamos es que eran los últimos 3 periódicos que revisábamos. Quizá podemos revisar alguna de sus obras literarias, ¿no? No estoy muy seguro, pero para comenzar a ver a quién sigue, ¿no? A Villoro, ¿vale? Pero recuerden que no solamente es conceptualizar lo que conciben o cómo se concibe el espacio público ahí, sino ver cómo escriben, ven cómo se introducen y cómo tratan de intervenir, producir el espacio público, ¿vale? Esta es como un poco la idea. Y aquí nos hemos centrado un poco en la forma de la escritura de los Flores Magón, sobre todo en la forma de la retórica, ¿no? Que están utilizando, sobre todo en sus notas, cómo se presentan, cómo presentan las notas, cómo presentan los problemas que les interesa elaborar, ¿no? Esto en relación a un discurso, digamos, de principio medio incipiente, ¿no? O muy, muy diluido filosófico, pero que yo creo que si ya leyeron los 3 periódicos o si leyeron al menos 1 o 2, se darán cuenta que empieza a aparecer más un discurso filosófico, sobre todo anarquista, ¿no? Una terminología mucho más elaborada conceptualmente, ¿no? Que articula, más bien que estructura más los textos, pero que de principio era como de presentación de casos, ¿no? O jurídicos, donde aparecía injusticia en relación con la institución jurídica, ¿vale? Esto eran como lo primero, nos hemos centrado en esto, nos hemos centrado sobre la cuestión de la imprenta, ¿no? De la prensa, de la libertad de imprenta o la libertad de prensa también un poco, ¿sí? Hemos rastreado como usando algunos historiadores, ¿cómo llamarlo? Modelos del espacio público que se han discutido en México y cómo el periódico entra en él, ¿no? Cómo se relaciona. Hemos mencionado poco del contexto histórico de los Flores Magón, pero algo que nos ayudaría pues digamos, a entender un poco más, ¿no? Eh, si mal si mal no estoy, la tarea anterior fue que ustedes rastrearan cosas, ¿no? Que sean como un pequeño trabajo de investigación de algo que aparece en, en los textos de Flores Magón, ¿vale? Ya sea autores, ya sea enemigos, ¿sí? Es decir, que hicieran como una pequeña arqueología a partir de un texto de Flores Magón, ¿vale?
podría ser un discurso filosófico o no. En este caso, lo que teníamos en este momento, o para esta sesión, era otra cuestión, ¿vale? ¿Alguien me recuerda qué es lo que tenían que investigar? Yo vi que ya al menos hubieron 4. Ahorita los vamos a ver. ¿A quién le gustaría? ¿Sí? Es la 5ª tarea, por lo tanto es, digamos, como la 5ª lectura. Los lineamientos eran estos, se los pasé. ¿Sí? Eran estos, eran comparaciones de discurso, ¿se acuerdan? Digo, ¿se acuerdan quiénes lo hicieron? Y hasta el momento tenemos que han subido 4 personas. Aquí los tengo. Ahorita se los presento. Bueno, ahorita vamos a ver esto. No me deja. Aquí está. Es el de Julio, el de Emiliano, el de Jorge Luis y el de Axel, ¿vale? Un poco lo que me gustaría, digamos, es que en algún momento, adelante de la sesión, alguno de ustedes pudiera explicarnos cómo lo hizo, ¿vale? La idea es que estos 3 textos nosotros vamos a revisarlos en esta clase, quizá la que sigue, ¿vale? Y quizá todavía parte de 2 para adelante, ¿vale? Serían como estos últimos textos los que podríamos revisar. Y después ya empezaríamos con Villoro. Pero alguien que me recuerde como avances conceptuales o en la investigación que estamos haciendo, ¿quién se acuerda de algo de esto? De hecho, yo les puse en Classroom este ejemplo, no sé si lo vieron, ¿sí? Que es conocen el proyecto que surgió en la facultad, que se llama Arte más Ciencia, por algunos colegas, ¿no? Y nos encontramos, ¿no? Me encontré por ahí, ¿no? Este post en Instagram que dice pensar el espacio público en tiempos de pandemia. Sí, lo voy a leer un poco para comenzar la discusión, la clase, ¿vale? Para que vean cómo se concibe aquí el espacio público y cómo nosotros en la clase hemos tratado de discutir el concepto a partir de otro, digamos, de otro modelo de espacio público, de otro concepto de espacio público, ¿sí? Aquí recordemos que el proyecto Arte más Ciencia es un proyecto que trata de vincular la tecnología con el arte y con la ciencia, básicamente, ¿vale? Y hacen como experimentos de bioarte, ¿no? Están cercanos a cuestiones, voy a decirlo así, como, sí, como de biotecnología, ¿no? Este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, aquí este es el post, ¿no? En Instagram. Y voy a leer lo que dice aquí un poco para empezar de nuevo a retomar la cuestión del espacio público tal como lo hemos discutido, ¿vale? Y después nos metemos al periódico de Regeneración de 1911 que me interesa sobremanera, ¿vale? El post dice, pensar el espacio público en tiempos de pandemia. Y lo voy a leer, ya después me dirán. El espacio público en las ciudades es un tema urgente por discutir, porque ahora en el marco de la pandemia es urgente que aprendamos a usarlo de distinta manera. Y sobre todo es urgente que prioricemos lo público sobre lo privado. La Ciudad de México durante décadas ha fomentado la hiperexplotación del espacio para convertirlo en privado, dejando casi nada de espacio público para sus habitantes. Los centros comerciales han sustituido a los parques y se siguen aprobando macroproyectos para construir más espacios habitacionales que prácticamente no tienen áreas verdes. Nuestras amigues del Café El Olvidado en Coyoacán han estado en el centro de la polémica la última semana. Sacaron 4 mesas al parque que está enfrente, Presidente Carranza, esquina Pino, y si bien la medida fue aplaudida por una gran mayoría de vecinos, recibieron algunos ataques de gente muy violenta.
nosotros fuimos a desayunar al parque para compartir con ellos la nueva experiencia y lo disfrutamos muchísimo y celebramos la idea que tuvieron. Necesitamos habitar conjuntamente el espacio público. El debate permanece abierto. Participaron en una mesa de diálogo para discutir el tema aquí y ponen ¿no? Un enlace a Facebook, ¿vale? Que no vamos a revisar. ¿Qué me pueden decir de esta concepción o esta idea, este discurso que utiliza la noción de espacio público aquí y si se aparece de alguna manera a cómo nosotros lo hemos trabajado? Pues yo con eso Axel. tenía muchas dudas, sí. Puse un comentario ahí que a lo mejor me faltó contexto para comprender bien el fenómeno que estaba sucediendo ahí, pero no entendí varios aspectos. De lo que sí recuerdo es que cuando leímos el primer texto, el de Nora, creo que sí mencionaba en una parte que el espacio público también podría ser el físico que está en la sociedad, que nadie es dueño de él, por así decir. Pero nosotros no estamos trabajando ese espacio público, ¿no? Estamos trabajando en un espacio público completamente diferente, que también creo que en una parte los Flores Magón, si mal no me recuerdo, dicen abiertamente que ellos están trabajando para crear un espacio público, ¿no? Sí, sí, es interesante esto, ¿no? Porque es un tema de discusión contemporáneo, ¿no? Y que creo que los filósofos, de nuevo, vuelvo a reiterar, nos falta entrar mucho, ¿no? Normalmente el uso que tienen aquí, lo voy a volver a compartir, el uso de espacio público que hacen aquí lo señaló bastante bien Axel, como que es medio, eh, digamos, si tomamos la noción de espacio público tal como aquí, parece como que genera contradicciones, ¿no? O sea, ¿qué sería un espacio público? A diferencia de un espacio privado, ¿no? De procesos de privatización, para decirlo otra cosa. O sea, si usamos la palabra gentrificación, como se utiliza normalmente, ¿sí? Aquí es un espacio físico, como bien señala Axel, ¿vale? Pero fíjense cómo hacen oposiciones, ¿no? El espacio privado y el espacio público. ¿Cuál sería la diferencia? Sabemos que el espacio, por lo menos aquí el espacio público sería donde sacan las sillas, ¿vale? O sea, pues digamos la banqueta, ¿no? Es decir, pues eso, ¿no? La banqueta, ¿no? La vía pública, ¿sí? Lo que se llama vía pública. Por otro lado, dicen, los centros comerciales han sustituido a los parques. ¿Cuál es la diferencia entre un centro comercial y un parque? ¿El centro comercial no es espacio público? ¿Por qué? ¿Sí? No sé, tiene que ver con, digamos, pues no sé. A ver, para decirlo de otra manera, un centro comercial sería un espacio privatizado. ¿En qué sentido? ¿Sí? Ok, por ejemplo, fíjense, ¿el parque sí sería un espacio público? Yo ¿En tengo qué un sentido? comentario con eso. Ok, Yo pienso en esto del espacio privado en un centro comercial en cuanto a este sentido de terreno, ¿no? De sitio, de espacio en cuanto a que, no sé, supongamos una plaza comercial tiene un horario de apertura y otro de cierre, ¿no? Ese es lo delimita, ¿no? Los empresarios o aquella empresa que compra el terreno, que hace todo este proceso legal del espacio, a diferencia de un parque, ¿no? Podemos decir, no sé, hay una persona que pone su puesto de comida en el parque, en el espacio público, y cierra, ¿no? Cierra su negocio, sin embargo, ese espacio sigue siendo público. Creo que uno puede pensar una tienda es pública dentro de un horario, pero se vuelve privada a su cierre. Yo lo pensaría un poco por ahí. sí, pero por ejemplo, un McDonald's que está abierto 24 horas. O sea, Yo, Mar, yo gracias, creo Julio. que tal vez se refiere, o sea, la diferencia sería como en cuanto a administración del lugar, o sea, quién lo administra. Por ejemplo, una plaza, un centro comercial, pues una empresa determinada, ¿no? Y luego se tiene la creencia de que un parque o algo así, pues tal vez podría estar administrado por
la alcaldía de la ciudad o por ese órgano al que se tiene la creencia que es público, ¿no? Que gestiona lugares para que haya como más gente entrando y justo en horarios como abiertos o algo así. Tal vez si el parque fuera como, no sé, un balneario, pues ahí sería como otro tipo de gestión que no tiene que ver con la del Estado, podría ser. Pero, de nuevo, ya se fijaron, administración y horarios, ¿no? O sea, como que han señalado dos criterios que, digamos, son relevantes, ¿no? Estamos discutiendo, no tenemos digamos, unos lineamientos que nos determinen esto, ¿vale? Y sí, es cierto, como dice Axel, nosotros estamos tratando de concebir la noción de espacio público más en relación con o en discusión con la tradición ilustrada, ¿no? Leímos a Kant por eso, ¿no? El espacio público es el espacio de la discusión crítica, del debate, donde de alguna manera todos tienen acceso para entrar a él. Es decir, ni siquiera hay alguien que administre eso. Pues bueno, sí, pues de alguna manera quienes tengan acceso a periódicos, ¿vale? Aquí hay como ciertos juegos que también están aquí, pero de principio cualquiera podría, ¿sí? Entrar al espacio público y no es que exista el espacio público, se constituye el espacio público. ¿Dónde se constituye el espacio público como lo hemos revisado? En el debate, en la discusión, ¿sí? Esto es como lo que estamos tratando de rastrear hasta aquí. Pero aquí sí se supone que es un espacio físico, ¿sí? Un espacio donde uno entra, sale, camina, ¿vale? Esta concepción o esta idea del espacio público más vinculado a lo físico y al movimiento de los cuerpos es mucho más reciente, ¿vale? El espacio público es el espacio de la publicidad y como es el espacio de la publicidad es el espacio de la discusión y así lo entienden los Flores Magón, ¿sí? Eso es un poco, Axel lo ha dicho perfectamente. Pero vean, también aquí creo que, o sea, vamos, hay como más problemas si uno utiliza la noción de espacio público en términos físicos que si lo utiliza en términos discursivos, ¿vale? De debate. Aquí el problema es un poco lo que están señalando ustedes. ¿Qué sería, por qué sería un café el olvidado? Vamos, ¿es un espacio público o espacio privado? Un café. ¿Eh? Y el café saca unas mesas. ¿Para qué? ¿Para vender café? ¿O para qué? ¿No? No sé, o sea, hay como muchos problemas en el uso, según yo, del espacio público entendido como normalmente se utiliza en un discurso más o menos corriente, ¿sí? Es decir, no conceptual, para decir otra palabra, donde tienes baño público. Utiliza la noción de baño público. ¿Qué es baño público? Pues digamos, todo mundo puede entrar, pero pues no es propiamente así, ¿vale? Y sí implica, digamos, cierto, digamos, cuestión económica. Aquí vamos, ahorita Axel, te doy la palabra, levantó la mano Axel. Aquí hay un punto interesante. El espacio público no es un espacio económico. ¿Sí? El espacio público no es, vamos, en el sentido amplio de la palabra, o sea, en el sentido amplio como lo estamos utilizando aquí en términos políticos, no es, perdón, en un sentido restringido, no en un sentido amplio, en un sentido restringido como lo estamos usando aquí, no está vinculado con lo económico ni con lo administrativo, de quién entra y quién no, de cierta manera. Axel, si quieres. Sí, sí, precisamente iba para allá. Me acordé ahorita de un ejemplo muy famoso, el de las barras praderas, ¿no? Que era un terreno baldío y este chavo llegó y lo construyó, no era dueño ni nada, pero ya después creo que ahorita ya tiene rejas y todo, ¿no? Entonces ya solo lo abren a cierta hora y lo cierran a cierta hora. Ahí me parece interesante contrastarlo con este uso en específico de Café lo Olvidado, porque creo que son movimientos parecidos, pero contrarios, ¿no? De lo público a lo privado y de lo privado a lo público, pero que sin embargo parece que los dos están utilizando el espacio público de cierta manera curiosa, ¿no? Me parece más importante nada más señalarlo como una característica del espacio público, ¿no? Que no es exclusivo de lo privado a lo público ni del público a lo privado.
Sí, es que ahí, digamos, el problema es que no dejan de lado lo económico. O sea, tiene que haber alguien que administre y alguien que se beneficie con el usufructo de ese espacio. En cambio, la idea de espacio público, como la estamos revisando en relación con los Flores Magón y con los filósofos, es un espacio que no necesariamente, o más bien que nadie puede usufructuar. Recuerden la distinción entre uso público de la razón, uso privado de Kant. El uso privado de la razón implica el usufructo, ¿vale? O sea, es decir, quien ejerza una profesión para seguir manteniendo lo social va a ser beneficiado por él. Pero el asunto es que en el uso público, quien se beneficia no necesariamente es aquel individuo que elabora una crítica, ¿sí? Normalmente por eso, vamos, otras de las razones por las que los filósofos nos pagan poco, bueno, no a todos, bueno, a la mayoría de los filósofos mexicanos nos pagan poco, es que el ejercicio de la crítica no necesariamente es una profesión que implique, voy a decirlo así como el usufructo, ¿vale? Que ganes dinero con ello. Hay una relación, ¿vale? Complicada en eso. No estoy diciendo que así tiene que ser, ni que así deba ser, ni que tenga que ser así siempre. Pero sí, de alguna manera, el ejercicio de la crítica implica otra economía, que no es aquella en donde alguien gana y administra los espacios, para decirlo de otra manera. Aquí sí, en este ejemplo, ¿sí? Que me parece muy paradigmático, en verdad, están utilizando una noción de espacio público en términos físicos y entonces se generan muchos problemas conceptuales, ¿no? En el ejemplo que ponen, ¿vale? Entonces, de pronto ya el café lo olvidado son buenas personas por sacar unas sillas. Es como complicadísimo concebir eso. Y aparte es político o no, ¿sí? Y aparte, una cosa, a ver, esto es complicadísimo. ¿Por qué un centro comercial no es un espacio público? ¿Sí? O sea, la gente va ahí, la gente quiere ir allí. Emiliano. Sí, primero quisiera comentar algo de la foto y lo que me resulta particular o ya muy común en esta ciudad es que sí hay o sí existe una falta de espacios y entonces para mí podría ser un reflejo o una crítica la fotografía de poner bancas en una banqueta donde no deben ir bancas, ¿no? O sea, debe haber un espacio para caminar, debe haber un espacio para que la gente pueda tomar un café, pero para mí poner las sillas en la banqueta, que debería ser un espacio abierto, público, no debería de ser. Sí, es que lo único que trato de señalar es que nosotros, si nosotros utilizamos espacio público en ese sentido, Uh-huh. en el espacio, digamos, en el sentido del espacio físico, se generan una serie de problemas y de tensiones Uh-huh. que si utilizamos la noción de espacio público como la estamos tratando de elaborar aquí, no se generan de manera tan fuerte, ¿sí? Perdón, gracias, Emiliano. No sé si quieres señalar algo más. Sí, también, bueno, había un tema. Tú comentabas que el espacio público refiriéndose a, no al espacio físico, sino al espacio de la discusión de las ideas, ¿no? Ese lugar que veíamos, ¿no? Que se discutía ya con Habermas y los demás autores. Para mí, siempre hay una lucha por el espacio público, Francisco. O sea, y una apropiación del espacio público, una apropiación también de este espacio de discusión, Ajá. de conexión. Bueno, veíamos que era un debate crítico. También hay para mí un espacio de apropiación. Todos los espacios públicos hay una lucha, yo siento, que está, bueno, ahora el Estado, que también lucha por apropiarse de la discusión, del debate, de lo que se debe de discutir. También está la lucha de la iniciativa privada y del público en general, ¿no? Hay una lucha constante. No sé si coincidas o alguien tenga una opinión acerca de eso, pero no hay un espacio que no
en este momento, no hay un espacio que no esté pues en lucha, en combate para ser apropiado. Sí, va ahorita Rafa, solamente quisiera añadir, Rafael levantó la mano, pero la idea sería esta. Sí, o sea, hay una relación que lo hemos tratado de seguir aquí y que está claramente en Flores Magón entre, digamos, la lucha de las ideas y el espacio público, ¿vale? O sea, hay una relación política que hemos tratado de señalar acá, ¿vale? Una relación política entre lo que hemos llamado espacio público como intercambio crítico de ideas, entre lo crítico, vamos a decirlo así, entre lo crítico y lo político, ¿vale? Sí. Pero otra cosa es un poco lo que está señalando, creo yo, Emiliano. Por ejemplo, actualmente se discute mucho cómo la gente de la Cuarta Transformación, Morena, tiene mucho dinero, en verdad, invirtió mucho dinero para intervenir las discusiones que se llaman públicas en redes sociales. Y no solamente en redes sociales, en periódicos. Es decir, hay como una, en verdad, se discute que hay una estrategia para intervenir las discusiones y polarizarlas, ¿vale? Esa es una, yo no me estoy metiendo en la discusión, se ha discutido, ¿vale? Sí, es decir, lo que quieren, según ciertos cosas que he leído, ¿no? Ciertos autores, ciertas autoras, es quebrar la posibilidad de la crítica, ¿sí? Pero lo interesante es que la noción de espacio público, ok, está vinculado a lo tecnológico, como hemos de alguna manera visto aquí, ¿vale? Es decir, con el periódico, con los telégrafos, lo vamos a ver mucho más en estas notas en este periódico de 1911 que me interesa, ¿no? Cuando vamos a ver el telégrafo, ¿no? Y vamos a ver los grabados que aparecen en el periódico. Sí, está vinculado. Y de alguna manera hay estrategias políticas para romper la crítica. Sí, pero el espacio público, de alguna manera, digamos en términos kantianos, se puede producir en otros lugares, o más bien se va a producir, ¿vale? Normalmente los filósofos casi siempre quieren producir ese espacio. Si no es ahí, tienen que producirse en otro espacio. Y de alguna, a ver, lo voy a decir arriesgándome. La academia es ese espacio donde nadie puede intervenir nadie puede intervenir las discusiones, ¿sí? Las discusiones se van a hacer ahí. Esta postura es de Jacques Derrida, ¿no? En Universidad sin condición. Él afirma, por eso les decía que estamos viendo la noción de espacio público a partir de lecturas contemporáneas, ¿sí? Él afirma que el espacio público, ¿no? El lugar donde uno puede discutir hasta el final, ese lugar está salvaguardado por la institución universitaria académica, ¿sí? En los medios de comunicación no es posible, ¿sí? Como de alguna manera estaba suponiendo los Flores Magón que en el periódico se podía. Pero bueno, me voy a quedar aquí y le doy la palabra a Rafa. Rafa, ¿quieres? Sí, yo creo que una cosa importante es notar que cuando hablamos de el término espacio público, así sin más en sus usos más comunes, este término es una metáfora. O sea, y podemos entender entonces textos como el de Rabotnikov y los que ella analiza, o sea, los de Habermas y demás, como esfuerzos por precisar eso y para que deje de ser una metáfora y más bien convertirlo en un concepto. O sea, para que dejemos el uso metafórico, que no nos ayuda mucho, dirían, supongo, para hacer análisis o para entender cosas, y entonces más bien intentar precisar conceptualmente de qué se trataría. Si lo entendemos ya de esa manera, más conceptual, pues podemos ver que, bueno, yo creo que una de las cosas que podríamos ver es que en términos de espacios físicos, los espacios físicos no se convierten en espacios públicos, sino por el tipo de actividades que se realizan en ellos. O sea, parece que entendiéndolos de acuerdo a los conceptos que hemos visto, depende más de qué tipo de actividades se pueden realizar en esos espacios, por un lado, o qué tan accesibles son esos espacios para poder determinar si son públicos o no. Y en este sentido, por eso las plazas comerciales no son espacios públicos,
son yo diría que son una especie de dispositivo, porque a fin de cuentas son espacios físicos creados con la idea de que allí se den encuentros de múltiples intereses privados y actividades privadas, mercantiles. Entonces son un lugar de confluencia de eso, pero por el tipo de actividades que son las que se llevan a cabo allí. Y justo porque no todos tienen acceso a participar en esas actividades que se llevan allí, no serían un espacio público ese tipo de plazas. Entonces yo creo que por eso podemos hablar de cosas como usurpaciones del espacio público cuando se hacen cosas como estas, ¿no? De que de pronto llega un café e instala unas bancas en un parque o en una banqueta, porque está entonces limitando el acceso o impidiendo de alguna manera el acceso o la realización de otras actividades allí y supeditando el uso de ese espacio al consumo que se haga en ese establecimiento, y eso es totalmente un interés privado. Y finalmente, respecto a lo que hablaban de la lucha, creo que ese modelo de acuerdo con el cual el espacio público siempre está en disputa, es más o menos lo que intentaría rescatar Nicolás, ¿no? De acuerdo con el tercer modelo que analiza Rabotnikov en el texto que vimos. O sea, cuando dice, hay una constante disputa por ver qué es lo que se logra llevar a la atención. O sea, a qué temas se logra desviar o se logra llamar la atención de las personas. Y esos temas que sí logran instalarse en la atención y en las discusiones, esos son los que se convierten entonces en temas del espacio público, en temas públicos. Pero no es que haya un tema que sea público de por sí, justamente son temas que se constituyen como públicos gracias a que de alguna manera se logran instalar en la discusión. Y en este sentido, creo que sí, ¿no? Es muy interesante observar esto de cómo es que los medios juegan un papel y hasta qué punto pueden ellos constituir espacio o discusiones públicas. Pensando, por ejemplo, en cosas curiosas, no sé si a ustedes les ha llamado la atención el hecho de que últimamente ha habido más empresarios mexicanos que salen a dar discursos o ellos se animan a mandar a ser desplegados en medios que firman ellos con su puño y letra, o salen a aventarse sus choros en redes sociales, como Salinas Pliego. Y es que es interesante ver que ellos estén haciendo esto cuando lo usual era que ellos no hicieran, porque para eso tenían un montón de periodistas a los que ellos les pagaban. Entonces, más bien lo usual, al parecer, era que teníamos un montón de opinólogos en varios ámbitos, pagados por esas personas, que abiertamente o disimuladamente defendían los intereses de esas personas, pero curiosamente ahora son ellas las que salen a decir cosas. O sea, ¿por qué de pronto Salinas Pliego sale a decir cosas como que está el régimen autoritario o el neocomunismo y sale a decir que el gobierno nos impone sus criterios, cuando eso parecía que más bien era la chamba de sus reporteros? Es curioso ese desplazamiento. ¿Qué está pasando allí? Sí, yo creo, un poco siguiendo a Emiliano, ¿no? Que sí es una discusión muy fuerte por imponer ciertas visiones. O sea, que estamos en un momento así, ¿no? Digamos, en verdad no es en vano que se haya, digamos, eso se dijo cuando entró Andrés Manuel López Obrador, que había mucho dinero para invertir en medios de comunicación. O sea, es decir, para propaganda. O sea, no propaganda. Es como complicado usar la palabra porque la palabra trae un peso, ¿no? Conceptual y político, pero sí como para desplegados, para estrategias de medios, ¿no? Como se llama ahora, estrategias de medios. Y creo que sí hay una discusión ahí. Entonces, digamos, pero lo interesante con lo que discutimos acá, y estoy de acuerdo con Rafa también, creo que tiene que ver, vamos, como un filósofo o como una filósofa entra al espacio público.
¿sí? Cuando nuestro interés normalmente es hacer crítica, ¿vale? Esta relación entre la crítica y el espacio público que está señalado en Kant, ¿cómo la rescataríamos si es que nos interesa? Porque por otro lado, la versión de Luhmann, ¿no? La que está señalando Rafa, es una noción informática del espacio público, ¿vale? Cibernética, vamos, de medios, ¿sí? No es esta noción, es más, él lo dice, no es esta noción eh, ilustrada, ¿no? Y no estoy diciendo que tengamos que ser ilustrados, pero sí se generan problemas, que el texto de Rabotnikov lo señala, ¿no? Entre una noción más ilustrada, una noción más, digamos, informática como la que tenemos ahora, ¿vale? Ok, ahorita Emiliano levantó la mano, solamente quiero señalar, es cierto, o sea, es cierto que cuando se utiliza la noción de espacio público, como tiene esta carga todavía, eh, digamos, más metafórica, más de una cosa por otra, ¿sí? Estás buscando un espacio físico, ¿no? Ay, mira, ese es el espacio, nuestro seminario es el espacio público, ¿no? Y cuando todo mundo está discutiendo cosas, tópicos que, ¿no? Que ni son críticos, ni aportan nada, ¿vale? Porque tampoco es que uno a huevo tenga que decir algo crítico, no hay algo nuevo, ¿no? Entonces, esto es como complejo, pero sí es como interesante ver cuando utilizas el término, así como están utilizando en el post de Instagram, se generan como problemas, ¿no? Y entonces, mucho de nuestro trabajo es tratar de deslindarnos de ese problema y ver cómo se puede utilizar, cómo lo podemos utilizar cuando los filósofos entran a eso y constituyen un espacio público de debate. ¿Vale? Emiliano, si quieres, y pues después de ti, a menos que alguien quiera decir algo más, vamos a la clase, ¿vale? Emiliano. Sí, sí, iba también a remarcar contigo lo de es complicado separar la noción de espacio público en hablando de una plaza o una calle y el espacio público más abstracto, que es la discusión, la crítica, la conexión con la sociedad y el Estado. Es difícil decir esto es el espacio público que vamos a discutir, este es el espacio público físico, este es y en Robotnikov tampoco hay, estaba revisando los apuntes, tampoco hay una división tan marcada. O sea, sí sus ejemplos de los autores están hablando de un lugar de crítica y discusión, pero al conceptualizar, como dice Rafael, lo que significa espacio público, hay una mezcla ahí, porque habla de que el espacio público es de utilidad común, que atañe a lo colectivo, que concierne a la comunidad, pero después pone el ejemplo de la salud pública, que es de dimensión común, que es lo perteneciente al pueblo, lo que emana del pueblo, lo que desprende la autoridad colectiva, que es el Estado. Entonces, tampoco hay una división clara. Y bueno, lo que quería decir era que hablando del espacio público físico, es difícil pensar que a lo mejor tirar un parque o una biblioteca para construir una plaza no sea también como un tema de debate entre los filósofos, ¿por qué debería de conservarse ese lugar? O ponerse una plaza, o ponerse un edificio con departamentos. También debería, yo creo, como parte de esta discusión del espacio público y más pues en una zona urbana tan compleja, ¿no? Separarlo también es complicado, ¿no? Ok, gracias Emiliano. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? En verdad, la idea del post era generar esto que estamos haciendo, ¿no? Como retomar las cosas que ya hemos discutido, traer a la discusión y volver a reactivarlo, ¿no? Yo tengo algo que decir que ahorita me surgió, Julio. pero es como una duda que ahorita pensé en cuanto a los espacios públicos. ¿Qué valor, qué significado, ya sea histórico, social o no sé, de interés de las personas, le damos a esos espacios públicos? Por ejemplo, decía Emiliano que, no sé, que en un parque se construyera
una plaza comercial o algo así, ¿no? Pero ¿qué pasaría en el caso de que en un espacio público que no se haya sido en algún momento histórico importante, se quisiera construir ahí un hospital o algo que también tiene, tiene una carga de interés público muy fuerte, ¿no? O sea, algo que puede representar algo para cierta comunidad, cierto sector social o algo histórico, es permisible quitar ese símbolo público para construir otra cosa en el que el público se va a beneficiar. Esa es como que una duda que ahorita pensé. Sí, y aparte estás metiendo una cuestión que no hemos revisado, ¿no? La cuestión histórica, ¿no? O sea, es decir, estás utilizando, no sé, unas ruinas, ¿no? ¿Por qué unas ruinas serían un espacio público? Suponiendo que lo sean, ¿no? Digamos, hay argumentos que podemos elaborar para sostener eso. Y luego dices, bueno, lo quitas y lo vuelves un centro comercial. Sí, a mí sigo pensando que la discusión sobre si un centro comercial es o no un espacio público sigue vigente, ¿no? En ese sentido más amplio de espacio público, de uso de espacios y de accesos y de administración y de usufructo y de gozo, ¿vale? Entonces, no sé si unas ruinas son más espacio público que un centro comercial, utilizando el carácter de histórico, utilizando la cuestión histórica, ¿vale? A mí me sigue pareciendo complicado eso, ¿vale? Pero es cierto, Julio, es cierto, o sea, como un cuestionamiento sigue, si utilizamos la noción de espacio público en términos casi físicos y de uso de espacios y de movimiento de cuerpos ahí, de valoraciones, sí, ¿vale? Sigue siendo un problema. Emiliano, si quieres terminar y Sí, vamos a... para terminar el comentario, o sea, no es lo mismo, yo creo, tener ya 3, 4 plazas en una zona y querer construir otra, ¿no? Quitando un parque. O también preguntarnos si una plaza, que como dice Rafa, el fin es la obtención de cierta ganancia, excluye a la gente. O sea, si el fin de esa plaza es consumir, el que no pueda consumir es excluido de ese espacio. No, eso también, entonces si las plazas excluyen, y como tú mencionabas, la gentrificación, porque, o sea, lo que costaba una renta sin plazas, sin servicios, va aumentando, también vas expulsando a la gente. Y pues hay muchos ejemplos de colonias que han expulsado gente, ¿no? Por la elevación de los costos de las casas. O sea, también hay un desplazamiento. Si construyes edificios que no son que no son baratos y que son para gente, pues, con un poder adquisitivo alto, pues también estás excluyendo a los que no la pueden comprar, ¿no? Entonces también hay una gentrificación, como tú decías, una expulsión a los márgenes, ¿no? Ya los centros urbanos ahora se han construido ya con base a esta gentrificación, ¿no? No es un proyecto de desarrollo, sino es quién puede comprar más la casa. Sí, pero no sé en qué sentido eso, lo de la exclusión, sería un problema de espacio público. Sí, o sea, creo que es una cuestión política, económica, que es pertinente, pero no sé hasta dónde es relevante en términos de uso de espacios. ¿Sí? No sé, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? Aunque, por ejemplo, esto que dices, ok, en un centro comercial, ¿no? Entras y solamente quien puede consumir, ¿no? Y quien no consume es excluido. ¿En serio? O sea, en verdad, yo creo que aquí valdría la pena leer, voy a hacer el libro de los pasajes de Walter Benjamin, que lo que hizo fue tratar de discutir las galerías de productos al principio del siglo XX, ¿no? El siglo XIX, ¿no? Cuando empiezan a aparecer los centros comerciales, y él hace un análisis en términos políticos, en términos estéticos, de esto, y él coquetea con la idea de que un centro comercial, una galería es un espacio público, no en el sentido ilustrado, ¿sí?
pero va vinculado a un proceso de crítica y un proceso histórico de reformulación, según él, ¿vale? No estoy, ¿vale? Incluso él tiene pasajes en donde se excluyen a los pobres de cierto espacio, ¿no? Y se ponen, y llega otra gente, así, porque el París del siglo XIX también fue un proceso, ¿no? De exclusión de gente del centro, ¿no? Que venía desde la Edad Media incluso, ¿no? Hacia los márgenes, ¿no? Y tomaron la posesión del centro de París cierta gente pudiente, ¿vale? Pero esto implica procesos mucho más complejos, ¿vale? Por eso creo que la discusión sobre un centro comercial y el consumo y los procesos críticos tendría que llevarnos a otra discusión, ¿no? Pero bueno, Mar, ¿quieres señalar? Sí, pues ahorita se me ocurrió que por un lado está la noción de espacio público físico que están comentando y por otro la noción de espacio público discursivo. Pero se me ocurre ahorita qué tanto esas dos nociones pueden mezclarse o separarse, porque aunque queramos pensar una noción de espacio público discursiva, se me ocurrió que tal vez a fuerza tiene que inscribirse también en un espacio público físico, ¿no? Sí. Del lugar de donde puede discutirse todo eso y que es un lugar físico. Por eso estamos discutiendo el periódico. O sea, hay autores que dicen que el museo puede funcionar como espacio público. ¿Sí? ¿Sí? Agamben y Deot, incluso Lyotard, sostienen que el museo es un espacio público, ¿no? En esos dos sentidos, ¿no? De aparición, pero crítico al mismo tiempo, y es una institución. Por eso les digo que hay aquí un desplazamiento que sí me gusta, o sea, digamos, que intentaba activar con el post de Instagram, porque si se fijan, el post está defendiendo un local que hace movimientos de sillas y lo pone en una red social. En verdad, el movimiento es súper complicado, no sé, ¿vale? O sea, hay instituciones, hay tecnologías, hay discurso, no hay planteamientos conceptuales, ¿no? Porque, digamos, arte más ciencia no solamente son filósofos, pero hay ciertos filósofos. Es bastante interesante ese post, ¿no? Esa publicación en Instagram, ¿no? Por todo esto lo que hemos señalado. Pero si me permiten, avancemos a la clase, ¿no? Que está interesante la discusión, ¿no? Pero van a ver cómo esto va a ir apareciendo poco a poco, ¿vale? Y esto va a ser valioso, ¿no? Para después. Es decir, fue un ejercicio de desentumecimiento de la clase, para decirlo de otra manera. Ok, recordemos, regresemos a la idea, ¿no? Estamos leyendo Regeneración y yo les dejé 3 periódicos, ¿vale? 3 periódicos de diferente época. Los primeros periódicos que habíamos revisado tenían una noción, recuérdenmelo de mejor manera, una noción bastante judicial del espacio público. ¿A qué me refiero con judicial? Las notas eran de casos de injusticia o de gandallez, para decirlo en términos así más coloquiales, de jueces, de abogados que atacaban a ciertos individuos. ¿Por qué? Porque los Flores Magón, digamos, eran abogados, ¿no? Entonces, empezaron el periódico con esta idea, pero esta idea en relación con digamos, sus notas periodísticas, porque no es que eran las estructuras de sus periódicos, eran más bien como narraciones, ¿no? Narraciones y valoraciones de los casos, ¿vale? Y lo que ellos intentaban hacer con estas valoraciones y con estas era despertar el espíritu público, así le llaman, ¿vale? Y todo su mecanismo es un mecanismo retórico, ¿vale? Están estructurados de cierta manera, con ciertas figuras, valorando ciertos actos, valorando como positivos unos, como negativos otros, y lo que trataban de hacer es impactar en lo afectivo, yo le he llamado como estético-pasional, para que haya un levantamiento del espíritu público, cualquier cosa que eso sea, ¿vale? Entonces,
digamos, entonces teníamos esta idea de que las notas periodísticas o las notas que aparecían en Regeneración eran propiamente como, digamos, mostraban las pruebas, para decirlo de otra manera, ¿no? Mostraban las pruebas para que el público fuera el juez y dijera, ¿no? Qué estaba bien y qué estaba mal. Este era como un poco el juego, no era una noción en verdad. El periódico Regeneración de los primeros años, de las primeras épocas, era muy judicial, ¿sí? Tenía una noción de espacio público muy judicial, ¿no? En donde el público sí aparecía como, como un juez que iba a hacer valoraciones sobre las pruebas aportadas, ¿vale? Nosotros, por otro lado, vamos a tener, les voy a presentar en pantalla, estos periódicos que ya son de otra época, ¿vale? Solamente les contextualizo un poco, muy rápidamente, no me voy a meter en cuestiones históricas, van a aparecer aquí, si ustedes lo leyeron, lo van a encontrar más fácilmente. Los periódicos que les pasé o que quedamos de ver, de nuevo, es de 1911, de 1915, 1918. Ya los Flores Magón habían huido a Estados Unidos, ¿vale? Ya estaban sufriendo persecución, ya los porfiristas, ¿no? Ya los perseguían, ya los encarcelaban, ¿no? Ya les robaban sus imprentas, ellos tenían que andar buscando cómo poder publicar, ¿no? Ya son épocas mucho más complicadas y aparte este periódico, recordemos más o menos que la Revolución Mexicana empieza en noviembre de 1910, ¿vale? Es como los historiadores, digo, hay una discusión fuerte, pero no se ponen de acuerdo. Entonces, el primer periódico, que es el que vamos a revisar, es del 7 de enero de 1911, es decir, hace 2 meses, ¿vale? 2 meses de levantamiento, ¿vale? Después el de 1915 y el de 1918. Y lo que me gustaría hacer aquí es revisar sobre todo el de 1911, dejar el del 15 y el 18 para después, no sin mencionarlos, y ver cómo empieza a modificarse su noción de espacio público, ¿sí? Y de cómo ellos intervienen en el espacio público, ¿vale? Ciertos elementos que creo que están en estos periódicos, ¿vale? Entonces, les voy a presentar mi presentación, ¿no? Les voy a poner mi presentación, ¿sí? Y voy elaborando, ¿no? Si ustedes se fijan, hay un cambio también de nombre, ¿vale? Recuerden que de principio se llamaba Periódico Jurídico Independiente, después pasó a Periódico Independiente de Combate, que fue lo que vimos la última sesión, y ya ahora se llama Semanal Revolucionario, ¿vale? Fíjense los cambios que va desapareciendo la noción de jurídico, incluso lo de independiente, ¿sí? Y empieza a valorarse más la cuestión de lucha, ¿sí? Entonces, hay un desplazamiento desde mi punto de vista, un desplazamiento discursivo que es muy palpable, ¿no? Muy ostensible, de un lenguaje, de una retórica jurídica a una retórica política, pero política, voy a decirlo así, de enfrentamiento, ¿sí? Es un enfrentamiento directo. Si ya en la noción de periódico independiente de combate empezaba a aparecer el enfrentamiento, aquí ya en el de 1911, que es el que quisiera centrarme en esta sesión, aparece mucho más fuerte. Esto, mi pregunta que va a guiar la sesión es, ¿hay un cambio en la noción de espacio público como en el acercamiento? Y esto implicaría, escriben de otra manera, ¿sí? Hay otro tipo de afirmaciones, ellos se conciben de una manera diferente. El periódico, la noción de periódico, tiene otro sentido, ¿sí? Esto es lo que vamos a ir rastreando aquí. Ok, una de las cosas, ahorita revisamos el periódico, que aparecen de principio directamente, es que las notas se encuentran mal formadas. Y si ustedes revisan de 1911 al de 18, cada vez están peor formadas, ¿sí? O sea, me refiero que en términos de imprentas, ¿no? Hay tipos, ¿no? Hay tipos
mal, las palabras se repiten, están chuecas algunas cosas, a veces aparecen en inglés las palabras o en español, ¿no? Porque recuerden que están imprimiéndolo en Estados Unidos, creo que en Missouri en el 1918, ¿sí? Ya hay muchos problemas en relación con la formación de las notas, ¿sí? Si se acuerdan en los primeros, en los que leímos de 1901, estos, están muy bien formados, la tipografía es impecable, pero hay algo que es muy interesante aquí, empiezan a aparecer las imágenes, ¿sí? En el de 1911 aparece una imagen de los rurales, un fotograbado, ¿vale? Esto también implica algo teórico, desde mi punto de vista, que tiene que ver con su noción de espacio público y con su noción de escritura, que esto es un poco lo que quiero señalar con el cambio de retórica. Y utilizando a dos autores, que es John Beverly y Roland Barthes, voy a utilizar estos textos, ¿no? Supongo que se ven, se llama John Beverly, Testimonio sobre la política de la verdad, y este textito de Roland Barthes, que se llama Lo verosímil. Sí, si quieren luego les paso bien las referencias. Que es, digamos, que estos autores permiten caracterizar qué está pasando aquí conceptualmente. Ok, pero regreso a esto. Las notas están mal formadas, ¿sale? Si se fijan también, la forma del periódico es absolutamente diferente. En la de 1911 tenemos 3 grandes pliegos, ¿sí? En gran formato, con letra muy pequeña, ¿no? Que es muy difícil de leer a comparación de los de 1900 y 1901, que están muy bien formados, muy bien estructurados. Está pensado para leerlo, tiene muchas páginas. El primero tiene 16 páginas, este tiene 4, y la última está en inglés, ¿vale? Esto tiene que ver con, digamos, con el Partido Liberal Mexicano, ¿vale? Y cómo ellos empiezan a introducir desde 1901 al Partido Liberal Mexicano y empiezan a conformar Regeneración como un órgano de discusión, ¿vale? Entonces, hay otra cosa que es como bastante interesante. Si los primeros periódicos de la primera época, de 1900, incluso 1905, ¿sí? Las notas están pensadas casi como, voy a decirlo así, como que ellos están o sea, que ellos están reportando desde el juzgado, ¿sí? Si se acuerdan, las notas es, bueno, pues yo estaba ahí, hablé con el juez y me han reportado y me mandaron una carta. Aquí, sobre todo en el 1911, las notas, sobre todo las primeras, son tomadas de cables y telegramas periodísticos, ¿sí? Esto es interesante porque lo que demuestra, o creo yo, lo que muestra es que se ha ampliado la gama de la técnica periodística y de las instituciones de periódico, ¿vale? Hay muchos más periódicos en esta época que en 1900 y 1901. Y de nuevo, si son cables periodísticos, eso implica que hay ya, vamos a decirlo así, como notas centrales que muchos periódicos tomaban, ¿sí? O sea, es decir, hay empresas, ¿sí? Periodísticas que mandan a gente a los lugares y luego esas cables, esos notas, esos telegramas son repartidos a los otros periódicos que quieren informar en las diferentes regiones del país. Aquí los de Regeneración están haciendo eso, están tomando los cables, los telegramas y luego los modifican, ¿sí? Esta modificación que hacen ellos es muy interesante. Lo vamos a ver leyendo en el periódico. Ok, hay un cambio completo en la forma de la escritura, que esto es lo que me parece interesante y esto es lo más, digamos, relevante. Es un cambio de retórica. Sí, allá, de nuevo, eran como notas donde se aportaban pruebas, sí, entonces eran notas casi de, bueno, el abogado dijo y la gente aquella está enferma, ¿vale? ¿Se acuerdan de estas notas? Aquí son más proclamas y manifiestos. Las notas son más proclamas y manifiestos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el cambio de retórica es absolutamente diferente. Hay una retórica más política. Por lo tanto, hay un discurso, la voy a llamar directo, ¿no? No en términos de sintaxis, ¿no? ¿Por qué es directo? Por eso el uso de las imágenes, porque quieren mostrar lo que está pasando, voy a decirlo así. Quieren vincularse con el hecho, quieren mostrar el hecho a sus lectores. Y esto tiene que ver con que
se están planteando el espacio público ya como una lucha política. ¿Sí? Ok, aquí voy a tratar de traer de nuevo a Beverly y a Roland Barthes. John Beverly hace como una pequeña genealogía pues, digamos, de los manifiestos políticos en algún momento, ¿no? Del texto, y dice que es una característica como de la izquierda, ¿no? De los manifiestos de izquierda, de los textos de izquierda, en donde de alguna manera quieren como que en sus textos mostrar que tienen la verdad, pero ¿cómo muestran que tienen la verdad? Mostrando cosas desencarnadas, ¿sí? Mostrando la crueldad del gobierno, mostrando que mataron tantos campesinos, mostrando que la burguesía despoja a los pobres. O sea, es un discurso directo donde se quiere mostrar lo sanguinario del enemigo, ¿sí? Y que de alguna manera, vamos, en sus textos, en su retórica, quieren mostrar que no están hablando de palabras, que no es un debate, sino que ellos tienen la verdad porque están enarbolando los hechos crudos tal como son. Roland Barthes le llama eso el nuevo verosímil, ¿sí? Digamos, no me voy a hacer una historia de la retórica, pero es esta idea de que cada vez, sobre todo en la modernidad más cercano a nosotros, los poetas, esto está en un texto de Paul Bain, que se llama Nuestro estilo intenso. Paul Bain muestra cómo los poetas antiguos usaban, digamos, cánones y preceptos retóricos de producción de su discurso, mientras que la poesía, a partir sobre todo de la vanguardia, lo que tienen, él le llama un estilo intenso. Es decir, sus poesías no están recurriendo a estructuras retóricas y poéticas, ¿sí? A las cuales pueden echar mano para producir sus obras, sino están tratando de mostrar la experiencia tal cual es, ¿sí? La vida en su poder de surgimiento, ¿sí? Esto Roland Barthes le llama el nuevo verosímil o le llama el efecto realidad, ¿sí? Y Beverly dice, de alguna manera, que lo que quieren mostrar los textos de izquierda, sobre todo, lo van a ver mucho más en la guerrilla, en los textos de las guerrillas, ¿no? E incluso en los zapatistas, si ustedes lo revisaron, siempre están diciendo que tienen la verdad, ¿no? Pero ¿cómo es la verdad? Pues es la verdad un poco del dolor, ¿sí? Del sufrimiento. No es solamente escritos poéticos, ¿sí? Retóricos, sino que tienen la verdad, ¿no? Porque están enarbolándolo. Por eso, de alguna manera, porque lo están sintiendo y lo están transmitiendo. Y de ahí, esta discusión se volvió, por eso se llama el texto de Beverly, testimonio, porque tiene que ver con la figura en primera persona, ¿no? Que está transmitiendo su sentimiento, su vivencia, su experiencia, ¿vale? Normalmente los de izquierda, a partir de estos textos de Flores Magón, en México y en Latinoamérica, empieza a utilizar esta noción de nuevo verosímil, ¿eh? en sus escritos, y dejan de lado las formas retóricas de presentación. Y eso también va vinculado con la técnica periodística, pero no me voy a meter más. De ahí, de nuevo, el uso de imágenes. ¿Sí? Si se acuerdan, ahorita lo vemos, en 1911 aparecen los rurales. ¿Sí? Los rurales son sanguinarios desde la posición son agentes sanguinarios del gobierno, desde la posición de los Flores Magón. Ok, esto es la parte más, creo que, interesante, pero implica otras cosas. ¿Qué implica? El cambio en el espacio público, ¿sale? Ya no es este espacio jurídico donde se muestran pruebas y donde el juez toma veredicto, sino ya hay una lucha, ¿vale? Hay una lucha en el discurso para desligar mentira de verdad, ¿sí? Vamos, regeneración, sobre todo aquí, pero también en los otros dos, empieza a enarbolar la noción de verdad, ¿sí? Nosotros decimos la verdad contra todos aquellos otros periódicos que la ocultan, que la tergiversan, ¿sí? Que dicen mentiras. Y en relación con esto empieza a
aparecer lo que ellos llaman la idea libertaria, que básicamente es el discurso socialista, el discurso anarquista, ¿vale? La discusión entre la verdad y la mentira no solamente trata de enarbolar, digamos, la realidad que están sufriendo, sino esta realidad que se está sufriendo, estas vejaciones al proletariado, a los campesinos, se va a estructurar en un discurso un poco más conceptual que en los periódicos anteriores. Y esto va a aparecer en un ataque contra otros periódicos. Y el de 1911 es muy divertido porque está discutiendo contra otros periódicos y les dedica notas directamente a ellos, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que quieren hacer? Yo creo que siguen manteniendo esta idea que está en los primeros periódicos, en donde quieren hacer un efecto estético político sobre sus lectores, ¿vale? Esto es interesante porque la verdad y la idea libertaria va por ese espacio, va por una idea un poco más estética política de esto. Vamos, las notas de regeneración quieren moralizar, incentivar, levantar el ánimo, causar inquietud, mientras que las notas de los otros periódicos quieren desmoralizar la lucha, ¿vale? La lucha revolucionaria. Entonces, también una de las cosas que hay aquí es que aparecen más máquinas y aparatos vinculados a la difusión de la verdad. Esto es bastante interesante, ¿sí? Porque si en los primeros regeneración aparecía la máquina de escribir, ¿recuerdan? ¿Sí? Aquí va a aparecer el telegrama, la imprenta, el ferrocarril, ¿sí? Y esto es bien interesante, las instrucciones para la revolución, ¿sí? Esto van a ver, lo vamos a revisar, ¿sí? Aquí, ¿qué son las instrucciones para la revolución? Es decir, hay una noción que es en relación con los anarquistas que están leyendo, ¿no? Que estas máquinas aparecen en sus textos y que ellos pueden presentar instrucciones para la revolución, ¿no? Ya lo veremos un poco más adelante, no me quiero adelantar. Y aparece ya en este periódico una idea de revolución como una idea de regeneración de la raza humana por medio del bienestar y la libertad, ¿sí? Ellos no quieren tomar el poder, dicen, ¿sí? Quieren regenerar a la raza humana por medio del bienestar y la libertad. Y en ese sentido, su lucha es mayor y ellos llaman a incentivar la lucha, motivar a sus lectores a unirse a sus grupos de debate, a aportar dinero para la lucha, pero ¿para qué? Para regenerar a la raza humana. ¿Sí? En este sentido, les digo que es una cuestión más como estético, política, moral, política, ¿sí? Porque para ellos la revolución es una lucha entre la justicia y la barbarie, ¿sí? Digamos, no es entre el capitalismo y los proletarios, no de principio, es de justicia contra la barbarie. Y en relación con el acontecimiento histórico que están viviendo, ellos ven la oportunidad de orientar la lucha maderista, que sí buscan tomar el Estado-nación, ¿sí? Pero la tienen que orientar hacia esta regeneración de la raza humana, hacia los idearios del Partido Liberal Mexicano, ¿vale? Y lo tienen que hacer según, digamos, en las instrucciones para la revolución, a partir de la persuasión, no de la lucha. Esto es interesante, les digo, porque son estos jaloneos entre la forma retórica y la forma más política en donde lo aparecen. Entonces, voy a proponerles esta caracterización, ¿no? No es conceptual, ¿vale? Es un acercamiento. El espacio público ya en estos textos es un espacio de lucha discursiva entre la verdad y la mentira, en el que se busca modificar de manera estética pasional el sentido y valoración de ciertos acontecimientos para generar procesos de práctica política. Fíjense, aquí ya hay un llamamiento a la práctica, incentivar a la gente a la práctica, no como en los otros periódicos donde quieren incentivar la indignación para producir efectos que ellos llaman en el espíritu público. Y entonces hice este pequeño dibujito, ¿no? Que está muy feo, pero bueno, puede servir, ¿no? Como
de alguna manera, la lucha política implica una distinción entre la verdad y la mentira en relación con un acontecimiento histórico. Y todo esto pasa por los efectos pasionales que esas notas quieren generar, ¿vale? Entonces, voy a dejar de compartir aquí. No sé si alguien quiere señalar algo más. Si no, podríamos ir al periódico directamente. ¿Sí? Ya hay una discusión en el chat, ¿no? Sí. Sí, dice Emiliano le está contestando a Axel y Rafa dice que Agustín se pelea con esas formas de argumentar que él veía principalmente en los juzgados romanos. Sí, sí creo que tiene que ver con una cuestión entre retórica y cristianismo, se podría, hay una cosa bastante interesante ahí. Sí, ellos ya sabían que Praxedis Guerrero estaba muerto cuando dicen que no está muerto. Esto no lo investigué muy bien, pero parece que sí, ¿sí? Parece que sí. Por eso esta idea es que pregunta Axel, esta idea de motivar, ¿no? O moralizar la lucha. Esto es muy interesante en sus notas. La verdad, imagínese un filósofo que trate de moralizar a la gente, a la banda, ¿no? Así vamos a la lucha, vamos a... Este recurso es interesante, por otro lado, ¿no? Digamos, si ustedes quieren en algún momento participar en luchas políticas, ¿no? Y aparte, es algo que hace Dussel, hace mucho Dussel, según yo, ¿no? Pero bueno, esto lo dejamos para después. Y está la razón contra la barbarie, es cierto, Emiliano. No sé, ¿quieren señalar algo? Si no, vamos a la lectura del texto, ¿eh? Vamos a la lectura del texto, lectura de ciertas partes que quiero yo mostrarles, ¿vale? Hoy solamente quiero señalar algo. Me gustaría que termináramos 15 minutos antes, 10 minutos antes, porque ahora resulta que la otra clase quedaba mañana, perdón, quedaba los jueves, ahora es inmediatamente después de esta. Entonces, al menos para desentumirme de estar aquí, estaría bien. Entonces, me gustaría terminar a las 5:50, ¿vale? Solamente para aclarar. ¿Alguien quiere señalar algo de lo que acabo de decir? ¿No? Creo que en verdad hay muchos elementos que nosotros podemos ir siguiendo. Mi labor es solamente mostrar esto, ¿no? Mi labor es solamente como tratar de señalar eso. Los podemos elaborar de muchas maneras. Recuerden que la tarea sigue siendo la misma, sigue siendo la comparación entre los textos de los Flores Magón con un comunicado, manifiesto de otro grupo mucho más reciente, ¿no? Yo tengo un ejemplo para esto. Pero si quieren, vamos al periódico, a menos que alguien quiera decir, si no, puede decirlo en cualquier momento, ¿vale? Si se fijan, este es el periódico, ¿no? Y tiene 2 semanas. Y se nota claramente cómo están muy entusiasmados, ¿no? O sea, y toda esta primera parte lo que hace es tomar las notas periodísticas, ¿no? Los telegramas periodísticos y ellos van expurgando, ¿sí? Van expurgando, sobre todo su enemigo aquí es El Imparcial. Es un periódico que yo no investigué, pero que parece que es porfirista. Ya hay otro periódico que es El País. Empiezan a aparecer periódicos y lo que hacen es confrontar la forma en cómo presentan estos periódicos las noticias. Es una lucha discursiva. Uno podría decir en un lenguaje incluso del viejo marxismo, es una discusión ideológica, ¿no? Así, en ese sentido como amplio. ¿Vale? Y hay aquí una parte de las notas al final que dice que están escritas. Estas notas se ve que las juntó y las expurgó, ¿no? Antonio Villarreal, que dice, he purgado, voy a tratar de leerlo para ustedes, he purgado el anterior relato de exageraciones e informes inverosímiles, cotejando opiniones diversas, tomando en consideración tanto las versiones oficiales como los despachos que provienen de fuentes favorables a la causa de la revolución. Fíjense,
los despachos, bueno, las notas que son favorables a la causa de la revolución y los ha purgado, ¿no? De las exageraciones, de aquellos periódicos que están en enfrentamiento con ellos, ¿vale? He procurado, en todo caso, escoger cuidadosamente todo aquello que esté de acuerdo con la verdad. Estos giros son muy interesantes, ¿no? Como el gobierno domina en México como el gobierno domina en México el servicio postal y el servicio telegráfico, natural es que no puedan llegar fácilmente hasta nosotros las noticias que favorecen a los insurgentes. Y natural es también que el gobierno se aproveche del telégrafo para esparcir noticias que tiendan a empequeñecer el movimiento revolucionario y a ocultar los reveses que sufren los soldados de Porfirio Díaz. Creo, por lo mismo, que la revolución ha adquirido mayores proporciones que las anteriores líneas le atribuyen, pero basta lo narrado para llevar a todas las conciencias nacionales el convencimiento, fíjense, llevar a las conciencias nacionales al convencimiento de que el movimiento insurreccionario en México es de carácter nacional, no está localizado en las sierras de Chihuahua como los servidores de la dictadura pretenden hacernos creer. Esto es también bien interesante. Fíjense cómo, voy a poner el caso que vivimos, ¿no? Lo de la pandemia. ¿Cómo nos enteramos de la enfermedad? ¿Cómo nos enteramos? A partir de medios de comunicación que el gobierno utiliza, ¿sí? Esto, en verdad, es muy interesante. O sea, es la mediación técnica de los acontecimientos, para decirlo en términos de filosofía política. Digo, de filosofía de la tecnología, ¿vale? Aquí están utilizando el servicio postal, el servicio telegráfico y el periódico. Y ellos están luchando con eso y están tratando de hacer valorar un acontecimiento, ¿sí? Es un poco como nosotros, es decir, ¿sales o no sales a la calle? ¿Sí? ¿Vas o no vas a una fiesta? ¿Sí? ¿Cómo generas dinámicas? ¿Sí? Voy a decirlo así de verdad. ¿Sí? ¿Qué está pasando realmente? ¿Sí? Aquí ¿qué está pasando realmente? Es bastante interesante porque tienes la mediación del periódico. ¿Sí? ¿Qué está pasando realmente en el mundo? ¿Sí? Fíjense cómo este espacio público de debate lo que va a determinar son las versiones de lo que acontece. Es una lucha política, pero una lucha política en el discurso, utilizando tecnología y utilizando discurso para mencionar ciertas cosas. Esto en verdad es muy interesante, que a nosotros nos repercute de otra manera, pero ahí está la discusión. Es muy parecido a nosotros. ¿A quién le creen? ¿Vale? A ver, ¿alguien prendió su micrófono? Yo. Emiliano. Sí, esto de convocar a la verdad, ¿no? Este antagonismo, es difícil que se vea hoy en día en algún periódico de circulación nacional, ¿no? Que diga, nosotros tenemos la verdad y los demás mienten. Me parece algo, pues un uso diferente de un periódico, ¿no? Pero, oye, ¿pero no crees que ha pasado lo mismo con la discusión de cuántos muertos ha habido en México? ¿Quién dice cómo se deben entender las gráficas, Yo creo ¿no? que De tendencia epidemiológica, perdón. Y, por ejemplo, la discusión que hemos visto entre ciertos periodistas más apegados a un régimen anterior y a, como dice Rafa, a ciertos intereses y a los otros intereses del gobierno, ¿no? ¿No crees que funciona un poco así? Es decir, porque si tú te fijas en periodistas como Loret de Mola y otros, utilizan esta discusión, o sea, utilizan esta forma de presentar la mentira contra la verdad, ¿sí? Y eh, y, eh, y cómo ellos muestran la verdad, ¿no? Con datos. Es una lucha, vamos, pero creo que aquí de alguna manera comienza. No sé si alguien quisiera, digamos, elaborar más sobre esto, ¿no? Pero porque así está la discusión. Y les digo que esto es bien interesante, cómo aportan este grabado, este fotograbado de los rurales, ¿no? Los rurales son los cosacos mexicanos. Voy a leer
Como los cosacos, los rurales son voluntarios, y como los cosacos, los rurales son sanguinarios y los peores enemigos del proletariado. Hay una huelga, ahí está el rural, con el sable desenvainado, repartiendo tajos a diestra y siniestra, sin distinguir si cae sobre el rostro barbudo de un hombre o sobre las delicadas carnes de un niño o una mujer. Vean, voy a utilizar la metáfora, lo desencarnado de la imagen. ¿Sí? Están tratando no de hacer una figura retórica, sino de mostrar una experiencia y de transmitir una experiencia, ¿sí? De algo que acaba de suceder. No están reportando como los periodistas, ¿no? Sucedió que mataron a un joven en tal lugar. No, no, no. Están tratando de, como dice Beverly, de testimoniar por una experiencia del oprimido. Es la forma como lo usa Beverly, ¿sí? Pero están tratando de darle a su discurso un poder político trayendo un caso, un hecho, ¿vale? Es una lucha por la verdad, pero ellos creen que enarbolan la verdad, enarbolando esta experiencia, ¿sí? Por supuesto, si ustedes revisan la historia de los rurales, van a llegar hasta las guardias comunitarias, ¿no? De Michoacán, de Oaxaca, ¿no? Es decir, estos policías comunitarios de los pueblos, ¿sí? Hay una línea que va ahí, hay otra línea que va hacia las guerrillas, hay otra línea que va hacia digamos, paramilitares. Los rurales son una organización que se creó, creo que en la época de Benito Juárez, ¿no? Porque el ejército, para cuidar los caminos ejidales, sí, pero se llaman los rurales. No son propiamente una fuerza militar, pero funciona a veces como tal. Y en este momento se utilizaban para atacar a las fuerzas revolucionarias, ¿vale? Entonces, no sé si alguien quiere señalar algo sobre esto, pero esto es en verdad muy interesante, ¿no? Y luego, a mí me gustaría leer este manifiesto, estas instrucciones generales, ¿sí? A los revolucionarios, ¿sí? Son instrucciones para la revolución tal como el Partido Liberal Mexicano lo entiende, ¿sí? Lo voy a leer, o algunas partes para que vean cómo está estructurado. Dice, instrucciones generales a los revolucionarios, ¿sí? Como el Partido Liberal se encuentra ya sobre las armas, es conveniente que todos los que se apresten a secundar el movimiento liberal tengan en cuenta las siguientes instrucciones generales al estar ya en campaña. Todos los miembros y simpatizantes de la causa liberal tienen la obligación de ayudar a destruir el despotismo e implantar el programa del Partido Liberal promulgado por la Junta el día 1 de julio de 1900. Y esa ayuda puede prestarse a cualquiera de estos tres modos, ¿sí? Pecuniaria, dinero, moral o materialmente, a elección de los simpatizadores y miembros. Los liberales que estén dispuestos a empuñar las armas deberán alistarse rápidamente y estando listos se pronunciarán sin pérdida de tiempo para robustecer y extender el movimiento de insurrección. Los liberales que se levanten en armas expedirán una proclama 5, regeneración, ¿vale? No sé qué es proclama 5, pero dice 5, no sé. Si tienen, fíjense, allí está mal, ¿no? En esta cosa está mal la formación, pero es expedirán una si tienen oportunidad de hacerlo, en la que conste que la revolución tiene por fin la imposición del programa del Partido Liberal promulgado por la Junta. En dicha proclama se hará saber que los grupos revolucionarios no reconocen más autoridad que la de la Junta Organizadora del Partido Liberal y que solo depondrán las armas cuando triunfen los principios del partido. Los grupos revolucionarios harán circular profusamente el partido. Fíjense, esto es muy interesante. La idea de la circulación, o sea, les importa mucho la difusión. Esto es una noción de espacio público, ¿vale? Que ciertas ideas se difundan. Están utilizando la prensa para difundir sus ideas, ¿sí? Esto es la intervención crítica, de alguna manera, ¿sí? Están utilizando, vamos, no están pensando en los medios masivos de comunicación. Están pensando en el periódico, que es uno de los primeros, ¿vale? Y la idea es que la idea revolucionaria se difunda,
en el periódico. Ellos quieren construir ese espacio público, ¿sí? Y va vinculado a un movimiento armado, ¿vale? Este es como el doble juego que están haciendo. El programa. Proclamas particulares de cada levantamiento parcial de artículos o folletos de propaganda libertaria. Las imprentas de los lugares que se tomen se utilizarán para imprimir todo lo que se necesite. Y si fuere posible, los grupos llevarán consigo imprentas portátiles. Yo no sé qué sea una imprenta portátil. No sé si es un mimeógrafo, no sé. Sería interesante saber técnicamente qué sería una imprenta portátil de 1911. Para publicar boletines revolucionarios e imprimir los trabajos de propaganda. Hay una tradición de izquierda que ustedes deben conocerla, porque tenemos el Che al lado de la facultad, los fanzines, ¿no? Como que de alguna manera la forma técnica del fanzine, ¿no? De alguna manera está aquí relacionada con esto, ¿vale? Es decir, cómo difundir cierto tipo de discurso, en este caso la verdad, o la idea revolucionaria, sin pasar por los medios de comunicación, pues digamos de mano en mano, ¿sí? Esta es una técnica bastante interesante y fíjense cómo están tratando, por la tradición anarquista, de generar mecanismos de debate que no pasen por los medios masivos, ¿sí? Pero sí utilizar los medios masivos. Este doble juego es interesante. Los grupos revolucionarios se harán de fondos y de elementos, en primer lugar, de los que hay en las oficinas y depósitos del gobierno y de sus favoritos. Y en segundo, de los particulares, no siendo extranjeros, dejando en todo caso recibo de las cantidades o de cualquier otra cosa que se haya tomado, como constancia de que lo tomado va a servir para el fomento de la revolución. Los compañeros que como soldados rasos sirvan en las filas liberales obtendrán un peso diario libre de gastos. Ay, yo quisiera eso. Las clases oficiales y jefes obtendrán sueldos superiores a los de la dictadura, a los que la dictadura da a sus militares. La Junta reconocerá los grados de los jefes revolucionarios y los que estos conferirán a sus subalternos, recomendando que siempre que sea posible los grados de los jefes sean otorgados por los compañeros que formen los grupos que tienen que mandar. Los revolucionarios respetarán a los extranjeros que sean neutrales. Me voy a saltar ahí un poquito. Al tomar lugar, ya sea por asalto o sorpresa, ¿vale? Me voy a saltar otro poquito. Ok, hasta aquí. Ok, sí, la 9. Al tomar un lugar, ya sea por asalto, sorpresa o capitulación, se tendrá especial cuidado en no infligir tropelías de ningún género a los habitantes pacíficos, en no permitir ni ejecutar actos que pugnen con el espíritu de justicia que caracteriza a la revolución. Fíjense, este esfuerzo es un esfuerzo conceptual interesante, la relación entre revolución y justicia, ¿sí? ¿Vale? Que es una discusión conceptual problemática, ¿vale? Porque ¿cómo haces justicia sin ajusticiar? Sería como la idea, sin cobrar venganza. ¿Vale? No me voy a meter en esto. Todo indigno abuso será enérgicamente reprimido. La espada de la revolución será implacable para los opresores y sus cómplices, pero también lo será para los que bajo la bandera de la libertad busquen el ejercicio de criminales desenfrenos, ¿vale? Va. Pero si se fijan, lo que quiero señalar aquí es que ya el discurso es completamente otro, ¿sí? El discurso ya es completamente otro, ya no estamos en este tipo de discursos jurídicos, ¿no? Legislativos, judiciales. Es un discurso muy, muy directo. Creo que es vamos, esta es como la imagen que tenemos de los Flores Magón, ¿no? Más que la anterior. Pero es interesante cómo va pasando ya a esto, ¿vale? Me gustaría que en estos 6 minutos que nos quedan, alguien quisiera señalar algo. ¿Por qué? Porque mi plan es que la próxima semana revisemos partes del de 1913,
pero que quienes terminen su revisión de discurso puedan presentar unos 2 o 3 casos, ¿vale? Entonces, no va a haber lecturas, pero sí vamos a retomar los 3 periódicos que revisamos. Ok. ¿Alguien que quiera señalar algo ahorita? Que le llame la atención. Axel. Sí, yo creo que es interesante ver por qué cambian del discurso judicial al otro tipo de discurso, ¿no? Yo encontré que en los periódicos que leímos los discursos son más de tipo deliberativo y demostrativo, ¿no? Como los habíamos visto en clases anteriores. Y de tipo judicial solo encontré uno, ¿no? Pero lo que me parece interesante discutir es por qué hubo ese cambio. Solo, o sea, entiendo que es por que explota la revolución y porque los artículos parece que los escriben corriendo, ¿no? Sí se nota que están apurados y están a la expectativa de lo que les va a pasar. Pero ese llamado, por así decir, porque ya se nota mucho que están llamando, están disuadiendo a la gente. ¿Por qué está pasando, no? Sí, a mí me sigue pareciendo interesante porque, digamos, si lo pensamos a partir del problema que tenemos, ahí tenemos 2 formas en que un filósofo puede intervenir en este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, estamos haciendo como incluso tipologías, ¿no? Puedes utilizar en verdad un discurso más em, un estilo de discurso mucho más jurídico, de presentación de casos, ¿no? O un discurso más político desencarnado, ¿no? Que está señalando ciertas cosas. Sí, creo que, para decirlo de otra manera, si nosotros revisamos estas maneras, se enriquece nuestra forma de escritura, ¿no? Y nuestra efectividad cuando escribimos en periódicos es mayor, ¿no? Digamos, van a ver, si quieren podemos confrontar con una nota periodística o, ¿no? De filósofos, ¿no? También por eso traía lo de arte más ciencia, para que vean cómo están escribiendo, ¿no? Y cómo conciben ciertas cosas. Esto es interesante, digamos, para mí. Vale, ¿alguien que quiera señalar más? Yo quería mencionar algo. Julio. Yo lo tomaría esta forma de escribir de regeneración, también ocupando los otros textos, los otros periódicos. Siento que los escritores de regeneración quieren convencer, ¿no? Quieren ganar adeptos. Ya lo dice contra los maderistas. En otra parte dice, si bien no apoya a ningún caudillo, a ninguno de los caudillos revolucionarios, creo que es en el número del 2000, de 1915, pues su discurso ya no quiere ser como más burocrático, más formal, ¿no? Como lo hacen los carrancistas u otros caudillos, sino ir al punto más fuerte, ¿no? Que debe ser el pueblo, deben ser los insurgentes los que tomen las decisiones, no unos ciertos burgueses o líderes, deben ser ellos mismos, y por eso es como más incendiario, más Sí, aquí hay una cosa interesante que con lo que acabas de decir, Julio, podemos como medio terminar, ¿no? Pero es esta idea de lo burocrático que estás señalando. Recuerden que en los primeros textos están como estas postulaciones, voy a decirlo así, en donde quieren incentivar el espacio público, pero para mejorar las instituciones judiciales. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, quieren mejorar las instituciones judiciales. Aquí hay otra cosa, o sea, sí son más incendiarios, pero no hay una, vamos, quieren regenerar la raza humana. ¿Cómo lo van a hacer? Si no quieren o no tomar el aparato de Estado, para usar una palabra mucho más contemporánea. Sí, porque ahí tenemos, si ustedes quieren revisar, tienen como contraparte también que son medio anarquistas, sobre todo más del ala española, la Casa del Obrero Mundial, ¿no? Busquen la Casa del Obrero Mundial, se los pongo en
en Classroom, ellos tienen más bien una propuesta más pedagógica, ¿no? Ellos utilizan más bien la escuela, mientras los Flores Magón utilizan el periódico y la imprenta, la Casa de Obrero Mundial, que también son de ideas socialistas, ¿no? Pero son más pedagógicos, pero la Casa de Obrero Mundial terminó convirtiéndose en la CTM, ¿no? Y fueron constitucionalistas, se unieron a los constitucionalistas, mientras que los Flores Magón en verdad fueron medio exterminados, ¿vale? Hay como, vamos, si ustedes quieren evaluar en términos de lucha política, ahí hay mucho para evaluar, ¿vale? Pero también en términos filosóficos, es decir, sí, ¿cómo parece que las proclamas de los Flores Magón van más hacia esta idea de la conformación de un espacio público libre de institución, ¿no? De crítica. Vamos a generar un espacio de crítica donde se regenere la raza humana, ¿sí? Creo que va por ahí, ¿sí? Pero bueno, esto implica que tenemos que elaborar más esto, ¿vale? Pero no sé si alguien quiere, ¿no? Si no damos por terminada la sesión. Solamente repito de nuevo, la próxima clase vamos a seguir con estos mismos 3 periódicos, no tienen para leer más, y vamos a revisar alguno de sus trabajos, ¿vale? Siguiendo estas ideas, la verdad, vamos, son ideas al vuelo que todos tenemos y vamos como discutiéndolas y elaborándolas, ¿vale? Aunque sí estamos como tratando de ver cómo los filósofos entran al espacio público, ¿vale? Eso es lo que estamos tratando de detallar más. ¿Vale? ¿Alguien quiere señalar algo para terminar? Rafa. Muchas gracias por andar por acá. ¿Vale? Pues parece que no. ¿Vale? Entonces, nos vemos la próxima semana. ¿Sí? El video lo van a tener en un ratito ya. ¿Vale? Dice Rafa que no nada. Que nos vemos. Dice Axel. Gracias en verdad a todos y todas por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Yo les pongo el video y lo de la Casa del Obrero Mundial, en verdad, que revísenlo. Es bien interesante, que son 2 propuestas anarquistas que tienen diferentes perspectivas completamente. ¿Vale? Bueno, gracias. Suerte.